sigue. Por ejemplo, tenemos un problema en España de respiradores verdaderamente trágico, letal, mortal. El gobierno ha rechazado hasta 40 proyectos de respiradores. Para los test falsos, que no vienen de China, pero que se dice que vienen de China y que China está investigando, y eso puede ser tremendo, para esos no hay ningún problema. Gastamos el dinero del contribuyente, incluso el que no hay. Algún día nos enteraremos de quién ha cobrado comisiones por esos test falsos. Pero para los proyectos de respiradores alternativos, que hay hasta 40, el gobierno no ha aprobado ni uno. Con ingenieros, con investigadores y con empresarios desesperados por lo mal que funciona el ministerio, porque es que además muchos de estos respiradores no se han molestado en pedir el permiso al gobierno, han empezado a utilizarlos y han salvado vidas. ¿Y el gobierno escucha? No, señor. El gobierno está en estos momentos en hacer agitación y propaganda para descargarse toda la sangre que va acumulando sobre sí. Y para culpar de esto a los que hayan estado antes, porque ¿cómo va a reconocer? ¿Pero cómo va a tener hombría Pedro Sánchez de reconocer que efectivamente uno de los grandes focos en toda España que se produjo fueron las manifestaciones del 8 de marzo que él financió con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria han robado a los españoles y que además él impulsó y sus ministras impulsaron y sus periodistas paniaguadas impulsaron? Y las miembros de su gobierno impulsaron, por cierto, más de una pescando el coronavirus. No, hombre, no. Y es que al final insistimos en esto y lo vamos a machacar y lo vamos a repetir. No les importa un pimiento el bien común, no les importa un pimiento la salud de los ciudadanos, no les importa un pimiento la muerte de los ciudadanos. Les importa cómo van a seguir subidos en el machito. Y por lo tanto se miente. Oiga, pero es que aquí hay respiradores que ya los hemos probado y han salvado vidas. Es igual, que estamos en otra cosa, que estamos en lanzar vídeos a las redes sociales para culpar a todo el mundo de lo que es responsabilidad única y exclusiva nuestra. Pero es que la gente se muere, y a mí qué me importa que la gente se muera. Yo lo que quiero es seguir siendo presidente del gobierno y que todos los míos sigan viviendo del latrocinio de los españoles, de los que esperamos que haya millones que se hayan dado cuenta ya de que los llevan engañando décadas y que los llevan robando desde hace décadas y que ese dinero jamás se ha pretendido que fuera en beneficio de ellos. Algunas migajas para ir tirando. Lo suficiente para vestir el muñeco. Pero claro, el muñeco se ha quedado en bragas en cuanto que se ha enfrentado con una crisis. Y lo que vemos es que incluso hasta los senadores y los congresistas que no se van a mover porque están en casa, esos van a cobrar las dietas de desplazamiento. Esa es la chusma que rige España. Y no nos engañemos, esto es lo que hay. A ver si la gente se entera. Pues César, para redundar un poco en lo que decías anteriormente en la noticia, que tras consultar con médicos, y comentaba yo que lo sabrían los médicos lo que significa el Rockwood 4, pues he consultado y esto podría ser un estadio en el que se encuentra el paciente. Entonces, cuando les he pasado esta información, pues por WhatsApp, mientras les estaba dando esta información, se quedaban muy sorprendidos porque con ese estadio, que es un estadio mayor de 4, saben que los estadios en cualquier enfermedad empiezan por 1, se sorprendían que únicamente le dieran oxigenación con mascarilla. O sea, que saben directamente que ponerle la mascarilla y esperar 15 minutos es como un protocolo para hacer que están haciendo algo, porque saben que no sirve para nada. Y directamente la morfina para asesinarles. Y como seguías explicando, César, pues mientras los médicos deciden quién vive y quién no por falta de material, porque también les contamos que un protocolo distinto que nada tiene que ver, no se hablaba de la morfina, pero sí quien entraba en UCI, esto estaba pasando en Madrid, una de las ciudades más afectadas. Pero el problema es la falta de material, de personas, de respiradores, mientras los muertos se amontonan en las morgues improvisadas y también en los hospitales
tendidos en el suelo porque no hay lugar donde tenerlos, y mientras mueren mucho en sus casas sin que vengan a levantar el cadáver, pasan días en sus casas, pues Sanidad, ¿qué está haciendo? Frenar los proyectos de respiradores alternativos, porque empresas se pusieron en funcionamiento y reconvirtieron sus maquinarias, su producción, su cadena de producción para fabricar estos componentes. Incluso empresas de 3D hicieron ventiladores de estos alternativos, respiradores, perdón, pues que funcionaban. ¿Y qué ha pasado? Pues que el gobierno ha rechazado hasta 40 proyectos de respiradores. Los ingenieros, los empresarios se sienten frustrados por esta actitud del Ministerio, no entienden lo que está pasando. Se reunieron por videoconferencia el lunes hasta 114 personas con los directivos del Ministerio de Sanidad, también con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, y se niega por el momento, esto es lo que le han respondido, a homologar estos equipos, pese a la imperiosa necesidad que tienen las UCIs de ellos para salvar vidas. No ha aceptado ni uno de 40, ni siquiera se sorprendían porque los mejores, que eran proyectos de respiradores electrónicos muy avanzados, tampoco los han querido, y pese que se han probado muchos de estos que presentaron en pacientes, en hospitales españoles, en concreto en Andalucía, y han salvado vidas. Decenas de grupos de ingenieros, empresarios de toda España anunciaban estos proyectos con piezas, muchos de ellos impresas en 3D. Y como les decimos, no han querido nada. Desde el Ministerio de Sanidad precisan que recibieron varias propuestas de desarrollo de prototipos de respiradores, pero que para posibilitar su uso, esta es la respuesta, para posibilitar su uso en condiciones de seguridad y así poder agilizar su disponibilidad en centros hospitalarios, la agencia gubernamental elaboraba un documento indicando las condiciones técnicas y pruebas mínimas que tienen que realizarse en estos productos antes de la utilización de pacientes. Burocracia y papeleo, como ven, porque les estamos diciendo que se han probado y han salvado hasta 50 vidas. Fuentes del Ministerio de Sanidad subrayan que, les leemos, debe de tenerse en cuenta que son prototipos y que, como tales, aun en condiciones de urgencia, solo es posible usarlos en el contexto de una investigación clínica que identifique su perfil de eficacia y su seguridad, como si tuviéramos tiempo ahora para hacer análisis clínicos. Y entre las condiciones que se exigen a los promotores de los respiradores, pues como decimos, está la realización de pruebas, los correspondientes ensayos clínicos, aunque este proceso demore su producción a mayor escala. Esto es lo que le dicen. También se les impone que la producción se centralice en una única instalación y no se aceptará que diversos fabricantes realicen partes por separado, ni siquiera pues que un complemento de una fábrica sirva para otro y haya una sinergia. Otra exigencia es la obtención del marcado CE de la Comunidad Europea antes de colocarlos en los hospitales. ¿A ustedes esto le parece normal? Salvador Illa, compra test en el todo a 100 de China, o no sabemos a quién, a través de un intermediario español, y esto les pone tantas pegas. Pese a estas estrictas condiciones exigidas, la Agencia del Medicamento contempla la posibilidad de que se utilicen como prueba médica si lo requieren los hospitales en caso de necesidad, según señalan fuentes del colectivo de fabricantes. Es que la necesidad es imperiosa. No han concretado tampoco el número de equipos que van a destinar a la prueba médica que se permitiría pues poner en funcionamiento. Como saben, hay muchos proyectos de respiradores alternativos, como el de la compañía automovilística SEAT en Martorell, en Barcelona, pero no pueden ponerlo en marcha porque dicen que están pendientes de homologación. Por el momento, el Ministerio de Sanidad apuesta por comprar estos equipos en el extranjero, que saben que todos los países están pendientes de ellos y no hay. Prefiere esto que fabricarlos en España, como ha hecho Donald Trump en los Estados Unidos. Además, un borrador de la Secretaría General de Industria apunta a que se potenciará la fabricación de respiradores por ventilación mecánica en España. Esto a ver si es verdad. Y se han seleccionado en concreto 2 proyectos de las empresas Hershey y Temel, que son proveedoras de equipos sanitarios. A esto sí.
Hersil es la única empresa española que fabrica respiradores en su planta de Móstoles, en Madrid. Y la intención del Gobierno es multiplicar la actual producción de 15 equipos diarios hasta alcanzar el centenar. Y Temel es una empresa valenciana especializada en respiradores de anestesia. Se trata de adaptar estos para que suministren oxígenos a los enfermos del COVID. Nosotros entendemos que deben de pasar controles sanitarios, pero ustedes, como un familiar de una persona que se encuentra en esta tesitura, ¿cree que a este familiar no va a preferir que se pruebe con un respirador de este tipo o que directamente se le niegue la ayuda, se le deje morir, se le sede o se le meta en una bolsa de basura y se le deje tirado en el suelo de un hospital? ¿Saben lo más grave de todo esto? Que estos respiradores, como les hemos dicho, ya se están utilizando en hospitales con éxito. Estos de prueba que dicen no querer aceptar. 50 pacientes en Andalucía han salvado su vida. El Ministerio, ¿qué ha hecho? Bloquear, como está haciendo siempre, con todas las compras internacionales de mascarillas, etcétera. Los ha bloqueado la utilización de estos respiradores y ha amenazado a los hospitales y también ha amenazado a la empresa Hewlett Packard, porque ha proporcionado componentes para crear estos respiradores que se han utilizado en Andalucía. Pero ¿sabe qué van a hacer empresas que se han reunido en esta reunión y que se lo han negado, que están absortos y que están, pues que no se lo sacan adelante? Que ellos por debajo lo van a dar. Si algún hospital lo pide, se lo van a pasar de forma directa. Esperemos que no les pillen, porque como ven, al gobierno le importa poco la vida de las personas, la sigue poniendo en riesgo y esto realmente da mucho